Antes de que mis padres fallecieran, me organizaron 3 posibles matrimonios. Quienquiera que eligiera se convertiría en el único heredero de la corporación Anderson. En mi última vida, ruborizado, elegí a Chloe Vance, la chica que había adorado durante años. Pero menos de un año después de casarnos, Chloe falleció por una enfermedad. Sin embargo, una noche, una década después, la vi, a la mujer que se suponía muerta desde hacía años, besando apasionadamente a Caleb Hayes. En ese instante, lo comprendí todo. Chloe ya tenía a alguien a quien amar, y su muerte fue solo una mentira elaborada para poder huir con él. Más tarde, en un accidente de coche, Chloe murió salvándome la vida. Antes de morir, me dijo, Ethan, sé que no debí haberte engañado, pero Caleb y yo estamos enamorados de verdad. Si tienes otra oportunidad, por favor, no me vuelvas a elegir. Entonces perdí el conocimiento por completo. Cuando desperté, una voz dijo, Ethan, ya eres un hombre. ¿Has decidido con quién quieres casarte? La voz profunda y resonante me dejó atónita por un largo instante. Había renacido, había regresado al día de mi 20º cumpleaños. Levanté la vista y vi a mi abuelo, que parecía mucho más joven, observándome con una expresión amable. Apreté los puños, mientras recuerdos de mi vida pasada pasaban ante mis ojos. La imagen final fue la de Chloe, tendida en un charco de sangre, con la voz temblorosa mientras me suplicaba. Sus palabras eran como un cuchillo que se me clavaba en el corazón, el dolor era tan intenso que parecía un grito desgarrador. Abuelo, no elijo a Chloe, dije con voz frenética. Elijo a Blair Waldorf. Blair. El abuelo tosió, sorprendido. ¿No la odias? Blair Waldorf, mi media naranja en el dúo que llamaban las gemelas demonio. Empezábamos a pelearnos en cuanto nos veíamos. En mi vida anterior, se mudó a Alemania con su familia, y por razones que desconozco, nunca se casó. Ethan, ¿estás seguro? Al encontrarme con la mirada vacilante de mi abuelo, respiré hondo y asentí con firmeza. Ya lo he decidido. Es ella. Es cierto que, en mi vida anterior, Blair y yo éramos enemigas, discutiendo y gastándonos bromas constantemente. Pero al mirar atrás, esos años caóticos de peleas con ella me resultaron mucho más cálidos que todo mi matrimonio con Chloe. Como el destino me ha dado una segunda oportunidad, me niego a volver a sumergirme en ese infierno helado. Al ver mi determinación, el abuelo no insistió. Volvió a tomar la pluma. Me estoy haciendo viejo. Ya no los entiendo, niños. Esa chica Waldorf es una loca, pero lo veo. Hay una luz en sus ojos solo para ustedes. Sus palabras me dieron un vuelco el corazón. Instintivamente quise discutir, pero él me interrumpió con un gesto de la mano. Ethan, basta. Tengo los ojos cansados. La decisión está tomada. La boda será en 2 meses. Se supone que es un día de suerte único en el siglo. Al salir del estudio con el delgado certificado de matrimonio en la mano, un sudor frío y húmedo me cubrió las palmas de las manos. De repente recordé mi vida pasada, como me apresuré a contarle la noticia a Chloe con alegría, solo para que ella respondiera con frialdad, ¿se supone que son buenas noticias? ¿Por qué estás tan emocionada? Ahora, sabiendo lo que sé, por fin entendí lo que quería decir. Caminé por el largo pasillo y salí al patio, donde vi algunas caras conocidas. Entonces, ¿a quién eligió Ethan? Sophie Miller, la más enérgica del grupo, preguntó primero. Leo, a quien le encantaba animar el ambiente, intervino. ¿Es siquiera una pregunta? De los 3, la menos probable es Blair. Todos saben que Ethan está loco por Chloe. Tras su comentario, mi mirada se posó en las 2 mujeres en cuestión. Blair, siempre inconformista, estaba recostada en la rama de un árbol con los ojos cerrados, con una expresión de total despreocupación. Chloe, en cambio, estaba allí de pie con una elegante gabardina, cuya tela se movía al viento. En mi vida anterior, me perdí perdidamente en ese amor nebuloso e irreal por ella. Estaba a punto de hablar cuando ella se me adelantó. Ethan, mi corazón ya le pertenece a otra persona. Por favor, déjame ir. Sus palabras me golpearon el corazón como un martillo. Esta conversación nunca había sucedido en mi vida anterior. Al mirarla ahora, un pensamiento aterrador me invadió la mente.
¿Era posible que ella también renaciera? Eso explicaría por qué, esta vez, estaba dispuesta a desafiar los deseos de mi abuelo de estar con el hombre que amaba. Me temblaba la voz al levantar el certificado. Chloe, esto lo escribió mi abuelo en persona. Lo sé, pero estoy dispuesta a dejarlo todo, dijo Chloe con tono suplicante solo para estar con Caleb. Ese nombre tan familiar fue como un trueno. No era solo yo. Los otros tres también se quedaron atónitos y en silencio. Debido a mi naturaleza retraída de entonces, Caleb había sido mi único amigo durante muchísimo tiempo. Habíamos pasado por el infierno y regresado juntos, solo para ser separados por una mujer cuando las cosas finalmente empezaron a mejorar. Mis padres murieron salvando a los suyos. Considerando nuestra historia, ella no tenía derecho a ser tan cruel conmigo. A veces, cuando el dolor es insoportable, solo puedes reír. Sentí como si me apretaran el corazón en un puño gigante. Intenté controlarme, pero la determinación en los ojos de Chloe era como una espada que se retorcía en mi interior. Si no me amaba, ¿por qué me enviaba tantas señales contradictorias? En un rincón de mi estudio, hay una caja con más de 100 cartas de amor suyas, cada una llena de palabras de anhelo y cariño. Cuando Chloe empezó a hablar de nuevo, casi lo dejé escapar, tu deseo se cumplió. No te elegí, pero me tragué las palabras antes de que pudieran escapar. Me mantuvo en la oscuridad durante 10 años en nuestra última vida. ¿Por qué debería ponérselo fácil ahora? La boda no es hasta dentro de 2 meses. La dejaré sumida en su propia miseria hasta entonces. Con ese pensamiento, guardé el certificado. La decisión ya está tomada. En cuanto a quien elegí, lo sabrán a su debido tiempo. Y cuando llegue el día, espero que todos estén en mi boda. Me di la vuelta y me alejé, pero al doblar la esquina, choqué con alguien que no pudo apartarse a tiempo. Miré hacia abajo y vi a Caleb en el suelo, con lágrimas brillando en sus pestañas, amenazando con caer. Antes de que pudiera reaccionar, Caleb me agarró el dobladillo de la chaqueta. Ethan, ya tienes demasiado, suplicó. ¿No puedes dejarme tener a Chloe? Empezó a arrodillarse, pero justo antes de que sus rodillas tocaran el suelo, Chloe lo abrazó. Me miró con furia, sus ojos llenos de ira. Ethan, si estás enojado, desquítate conmigo. ¿Por qué tratas así a Caleb? Caleb se abrazó a ella, con aspecto de estar completamente ofendido mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. No, Chloe. Todo es culpa mía. Cuanto más actuaba así, más parecía yo el abusador irracional. Temblaba de rabia. Dicho esto, salió corriendo, con los ojos rojos, dejando tras de sí un rastro de sollozos ahogados. Caleb, la siempre serena Chloe, entró en pánico, me apartó de un empujón y corrió tras él. Tropecé y caí, golpeándome la cabeza contra la pared. El mundo me daba vueltas. Con la vista borrosa, vi una figura corriendo hacia mí. Ethan, era Blair. Había regresado. Desperté en el hospital. Tenía la cabeza vendada y el aire olía ligeramente antiséptico. Mi voz estaba ronca. Disculpe, pregunté, ¿quién me trajo aquí? Tenía la mente tan nublada antes de desmayarme, que aún no estaba segura de si la cara de pánico que creí ver era real. La enfermera que me cambió la fuerza sonrió. Era una señorita Waldorf. Me quedé paralizada un instante. ¿De verdad era Blair? Así es. Como si pensara que no le creería, la amable enfermera me entregó el formulario de registro. Cerré el expediente y sentí una oleada de calor en el pecho. De verdad había sido Blair. ¿Y dónde estaba ahora? ¿A dónde fue? ¿Dejó algún mensaje? Las preguntas me salían a borbotones. La enfermera cubrió una sonrisa con la mano y respondió con paciencia, la señorita Waldorf se quedó con usted toda la noche. Se fue esta mañana por una emergencia familiar. Hizo una pausa, ladeando la cabeza. Al irse, dijo algo como, de todas formas, no tiene sentido que me quede. Mejor me voy de viaje. Pero prometió que volvería a tu boda para darte un regalo. La nube oscura que cubría mi corazón se disipó y casi me río a carcajadas. Si Blair supiera que ella era la novia, se quedaría boquiabierta. Durante mi recuperación en el hospital, los chismes sobre Chloe y Caleb no paraban.
¿Te enteraste? Para el cumpleaños de Caleb hace un par de días, Chloe alquiló todas las vallas publicitarias LED de Wall Street para declararle su amor. Nada. En la subasta de ayer, para hacerla sonreír, estaba gastando millones en una subasta benéfica, prácticamente quemando dinero. Y esta mañana, alguien los vio abrigados, colándose en la sala de maternidad del hospital. Mi amiga Sofía se indignó por mí. Ethan, ¿qué le pasa a Chloe? ¿No era ella quien les decía a todos que se iba a casar contigo? Miré la luz que se reflejaba en la pared y de repente sonreí. En aquel entonces, una frase tan hermosa y cruel. Al llegar a casa del hospital, saqué el viejo baúl de madera de la esquina de mi estudio. Abrí la tapa. Dentro estaba todo lo relacionado con Chloe. Las cosas que Chloe había desechado, yo las había tratado como tesoros. Cientos de cartas de amor. Se sentían tan ligeras en mis manos, pero a la vez tan pesadas. Les di una última mirada, luego cerré la tapa y cerré el cofre. Era hora de ir a la finca de los Vance y devolverle sus pertenencias. Conduje hasta la casa de los Vance, pero Chloe no estaba. El mayordomo me dijo que la señorita Vance y el señor Ayes habían ido al norte del estado a pasar el día. No me importaba dónde estuviera. Simplemente le pedí a mi equipo de seguridad que dejara el cofre allí. Al girarme para irme, oí dos voces conocidas. Chloe, eres tan buena conmigo. No sé cómo podré pagártelo. Era Caleb. Entonces llegó la respuesta indulgente de Chloe: Caleb, no hago estas cosas por dinero. Mientras tú seas feliz, yo soy feliz. Pero Caleb dudó. ¿Y Ethan? Lleva años enamorado de ti. Seguro que te eligió. Se le quebró la voz al final, y Chloe corrió de inmediato a consolarlo. No llores, no llores. No dejaré que Ethan me lleve. Caleb, desde que me salvaste de ese incendio, no ha habido espacio en mi corazón para nadie más. Al oír eso, me quedé paralizado. ¿El incendio? ¿No fui yo quien la salvó de ese incendio? El auditorio se incendió ese día. Ya había salido sano y salvo, pero cuando oí que Chloe seguía dentro, ignoré las advertencias de todos y volví corriendo. Me desplomé justo después de sacarla. La última persona que vi antes de desmayarme fue Caleb. ¿Había aprovechado esa oportunidad para atribuirse el mérito? Me tambaleé hacia atrás, derribando un jarrón sobre un pedestal. El fuerte golpe fue seguido por pasos frenéticos. ¿Qué haces aquí? Chloe estaba claramente sorprendida de verme. Al ver su rostro preocupado, la situación me pareció risible. En nuestra vida anterior, lo dejó todo para huir con Caleb, y ahora veo que su única razón para amarlo se basaba en una patética mentira. Luché contra el impulso de decirle la verdad, obligándome a mantener la calma. Ya no importaba si lo sabía o no. Vine a devolver algo. Me hice a un lado, dejando al descubierto el cofre de madera que estaba detrás de mí. El rostro de Chloe palideció. ¿Qué es esto? ¿Tu dote? La burla en su voz era evidente. A su lado, Caleb apretaba los puños, intentando disimular una sonrisa burlona. Chloe, ¿de dónde sacas tanta confianza? Esto es. Antes de que pudiera terminar, Chloe me interrumpió. Ethan, ríndete. Ahora quiero a Caleb. Si cancelas este compromiso, podemos volver a la normalidad. Pero si intentas obligarme, te prometo que no te dejaré salirte con la tuya. Temblaba de ira. ¿Cómo había tergiversado esto para hacerme parecer una sanguijuela patética de la que no podía librarse? Yo no te elegí. ¡Ay! Dos sonidos se superpusieron, pero la atención de Chloe ya estaba completamente centrada en Caleb, quien se había desplomado de repente en el suelo. Aunque estábamos a varios metros de distancia, Caleb se estremeció y evitó mi mirada, fingiendo que lo había aterrorizado. Al ver la angustia de Caleb, Chloe me lanzó una mirada venenosa. Toma tu cofre y a tus hombres y lárgate. Luego se agachó, ayudó a Caleb a ponerse de pie y lo dejó entrar sin mirar atrás. Me quedé afuera, observándola mientras lo abrazaba con cuidado, consolándolo con ternura. Está bien. Está bien. Había conocido esa voz suave, ese toque reconfortante, una vez. Nunca dudé de que sus sentimientos fueran reales,
pero los sentimientos reales pueden cambiar en un instante. Durante los siguientes días, me encerré en casa, negándome a salir y a ver a nadie. Eso fue hasta que la señora Davis irrumpió, con cara de pánico. Señor Ethan, no sé qué pasa, pero la señorita Vance acaba de entrar a la fuerza con sus guardaespaldas. Está loca. Ni siquiera levanté la vista. Tíralos. No quiero que me molesten. Apenas había terminado de hablar cuando la puerta se abrió de golpe. Chloe irrumpió, con los ojos inyectados en sangre por una rabia que parecía a punto de consumirme. Ethan, ¿por qué contrataste a alguien para atropellar a Caleb? Estaba completamente desconcertado. ¿De qué hablas? ¿Solo porque te dije que te largaras el otro día, decidiste desquitarte con una persona inocente? Chloe me agarró la muñeca sin decir nada más y empezó a arrastrarme hacia la puerta. ¿Vienes conmigo? La aparté de un empujón. Chloe, ¿estás loca? No he salido de casa en días. ¿Cómo podría? Pero Chloe no me escuchaba. Me agarró la muñeca con más fuerza, casi arrastrándome y empujándome a su coche. Afuera de la UCI, vi a Caleb acostado en una cama de hospital, pálido como un fantasma, con la cabeza y los brazos envueltos en gruesas vendas. El señor Ayes sufrió una ruptura del bazo, lo que le provocó una hemorragia interna masiva. También tiene un tobillo fracturado y múltiples abrasiones. La cirugía fue un éxito y su condición ahora es estable. Está en recuperación. Con cada palabra del médico, la expresión de Chloe se ensombrecía. Cuando terminó, ella se volvió hacia mí, con los ojos como astillas de hielo. ¿Tienes algo que decir? Mira cuánto has herido a Caleb. La miré a los ojos sin pestañear. ¿Qué te hace estar tan segura de que fui yo? ¿Llamaste a la policía? ¿Revisaste las cámaras de seguridad? ¿Tienes alguna prueba? Las preguntas rápidas parecieron hacer dudar a Chloe. El accidente había ocurrido tan rápido que perdió la cabeza, culpándome solo por unas pocas palabras de Caleb. Debió saber que podía haber algo más, pero ver a Caleb, sangrando y destrozado, la inundó de compasión. Justo antes de que lo llevaran a cirugía, Caleb le agarraba la mano, rogándole que se vengara. Pensarlo reavivó su ira. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Ethan, no puedo creer que nunca vi lo cruel que podías ser. Chloe cerró los ojos un momento. Al abrirlos, una luz fría y venenosa los llenó. Ethan, no me culpes. Tú te lo buscaste. Con un gesto de la mano, varios guardaespaldas bien entrenados se adelantaron y me sujetaron por los hombros. Me quedé mirando con incredulidad, un repentino escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Chloe, ¿qué haces? Mi pregunta ronca resonó en el pasillo, el temblor de mi voz delataba mi miedo. Mi abuelo gobierna esta ciudad. No te atreverías a tocarme. La presión sobre mis hombros se aflojó por un segundo, pero entonces la voz de Chloe, fría como el hielo, cortó el aire. Si algo pasa, me haré responsable. A su orden, los guardaespaldas ya no dudaron. El mundo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi propia cama. Ethan, la señora Davis, que había estado conmigo desde que era niña, tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me tomó la mano, con la voz cargada de compasión. Ese avance se ha pasado de la raya. Miré los horribles moretones que cubrían mis brazos. ¿Dónde está? Mi voz era fría, desprovista de toda emoción, salvo por un profundo rencor personal. Nunca he sido de los que se quedan con las cosas de brazos cruzados. La única razón por la que dejé que Chloe me pisoteara fue porque todavía la amaba, dándole una oportunidad tras otra de hacerme daño. Pero ahora ese último vestigio de amor se ha ido. Es hora de ajustar cuentas. Está encerrada en la sala de castigo de tu abuelo. Tomó mis dos manos entre las suyas. Niña, te he visto crecer. Sé mejor que nadie cuánto la querías. Hizo una pausa, y su voz se convirtió en una súplica. Pero hoy te lastimó por otro hombre. Mañana podría matarte por alguien más. La gente así no sabe amar a nadie más que a sí misma. Le di una palmadita tranquilizadora en la mano. Señora Davis, no se preocupe. Ya superé a Chloe. Apenas había terminado de hablar cuando la puerta se abrió.
Levanté la vista y vi a Chloe parada en el umbral, cubierta de marcas. Tenía la espalda encorvada y la cara blanca como una sábana. Ethan, ¿qué acabas de decir? Estaba a punto de responder cuando Chloe me interrumpió, fingiendo indiferencia. Fue un incidente desafortunado y ya he recibido mi castigo. Olvidemos lo pasado, Ethan. ¿Podríamos dejar de anclarnos en el pasado, por favor? Entonces me tendió un bastón delgado que había estado escondiendo a la espalda, como diciendo, si aún no puedes perdonarme, puedes golpearme hasta que lo hagas. Miré el bastón en sus manos y de repente me reí. Chloe, ¿de verdad amas tanto a Caleb? Sí. Respondió sin dudarlo. ¿Y Caleb te dijo que fui yo quien contrató a alguien para atropellarlo? Chloe guardó silencio un momento antes de responder con voz distante. Ethan, Caleb es inocente de todo esto. Solo responde la pregunta, ¿sí o no? Sí. Me levanté de la cama, me acerqué a ella y le levanté la barbilla con los dedos, mirándola. Entonces, ¿crees que soy una especie de monstruo? Quizás mi mirada era demasiado aguda, demasiado desconocida, porque por un instante, Chloe pareció quedarse sin palabras. Tras un largo silencio, finalmente susurró, sí. En el mismo movimiento, le arrebaté el bastón de la mano y lo golpeé con fuerza. Chloe estaba a la vez conmocionada y furiosa por mi repentina violencia. Conmocionada de que la hubiera golpeado, y furiosa de que siguiera siendo tan implacable después de que ya se hubiera disculpado. Justo entonces, sonó el teléfono de Chloe. Era su asistente. Señorita Vance, el señor Hayes está despierto. Al oír la noticia, Chloe se relajó por completo. Olvidando su propio dolor, se dio la vuelta con férrea determinación y se alejó. Al verla marcharse, me llevé una mano al pecho, invadido por una extraña sensación de alivio. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ya no estoy enamorado de ti. No sé qué le dijo Chloe a Caleb, o quizás sus heridas fueron así de graves, pero no supe nada de ninguno de los dos durante los siguientes días. Es decir, hasta que nos encontramos en una gala de la que no pude escapar. Las heridas de Caleb no habían sanado del todo, su tobillo seguía vendado y su apariencia pálida y frágil inspiraba lástima. Para cuidarlo, Chloe permanecía a su lado, dándole agua cuando tenía sed, ofreciéndole fruta cuando tenía hambre y complaciendo todos sus caprichos. La señorita Vance es muy devota del señor Hayes. Eran amigos de la infancia, ¿sabes? Eso demuestra que esos primeros lazos son los más fuertes. Oye, te equivocaste de persona. Ese no es el señor Anderson. Por su culpa, el señor Anderson simplemente. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero fingí no haberme dado cuenta, simplemente alzando mi copa de champán en un brindis silencioso. La mayoría de los invitados eran de nuestro círculo social, así que todos sabían algo sobre la historia entre Chloe y yo. Ver a la pareja del año desmoronarse así seguro que causaría algunos rumores. Chloe, te conozco desde hace años, dijo Leo, adelantándose para defenderme. Pero nunca me di cuenta de que fueras tan hipócrita. Otro amigo intervino de inmediato. Ja. Creo que el fuego le habrá quemado el cerebro. Imagina abandonar a quien te salvó la vida. Con un crujido seco, el vaso que sostenía en la mano se hizo añicos. Chloe me miró instintivamente, abierta de asombro. ¿Ethan la había salvado? Mientras permanecía allí, aturdida e insegura, Caleb palideció. Se clavó las uñas en las palmas, sin sentir siquiera el dolor. Los observé a ambos, con una risita escapándose de mis labios. Lo pasado, pasado está. No hay nada más que decir. Anda, Ethan, cuéntanos la historia. Leo me animó. Sí, nos moríamos de ganas de escuchar las hazañas del gran Ethan Anderson. Eres el protegido de tu abuelo. Entre el clamor, me puse de pie lentamente. De acuerdo, pero antes de que pudiera continuar, Caleb tropezó de repente, perdió el equilibrio y se desplomó en el suelo. Su herida se abrió y la sangre fresca empapó sus vendajes. Chloe, me duele, jadeó Caleb, con los labios blancos de dolor. Respiró hondo, con el rostro pálido. Al ver las lágrimas en sus ojos, Chloe se olvidó de todo lo demás, lo ayudó a levantarse y le dijo, disculpe. Sostuvo a Caleb mientras se marchaban y no regresó en el resto de la noche.
Después de la fiesta, me quedé en la acera, el aire frío me ayudaba a despejar la mente. Ethan, una voz familiar. Era Caleb. No quería hablar con él. Empecé a alejarme sin darme la vuelta. Sintiendo mi intención, cojeó rápidamente para ponerse delante de mí, bloqueándome el paso. ¿Qué haces? Mi voz estaba cargada de irritación. Ethan, ¿no puedes dejarme a Chloe? Bien, lo prometo. Sonreí con suficiencia. Las palabras eran baratas. Podía darle todas las respuestas como esa que quisiera. Ethan, sé que mientes, dijo Caleb, con los ojos rojos mientras se lanzaba a un monólogo. No soy como tú. Tienes mucha suerte, siempre rodeado de gente. Solo tengo a Chloe. Me eché a reír, tan fuerte que las lágrimas me corrieron por la cara. En 2 vidas, era la primera vez que alguien me llamaba afortunada. ¿Afortunada en qué sentido? ¿Por haber perdido a mis padres y andar solo por la vida? ¿Por haber visto a la mujer que amé durante años empujarme al abismo? Crecer es un proceso realmente doloroso y desollador. Entonces créeme que miento. Lo miré con frialdad. Ya tenía su respuesta, así que cualquier otra cosa que dijera sería una pérdida de tiempo. La expresión de Caleb cambió, su rostro se convirtió en una máscara oscura e ilegible en la noche. Si así va a ser, Ethan, no me culpes por lo que pase después. Oí un ruido extraño. 2 rayos de luz amarilla atravesaron la oscuridad. Levanté la vista y vi un coche que venía a toda velocidad hacia mí. Abrí los ojos de golpe. Con un estruendo ensordecedor, salí volando más de 9 metros. Cuando Chloe llegó, nos encontró a ambos tirados en charcos de nuestra propia sangre. Chloe, ayuda a Ethan, dijo Caleb con voz áspera. Su voz, frágil como una hoja seca. Su voz era débil, apenas un susurro. Chloe frunció el ceño, acunando a Caleb en sus brazos. No tengas miedo, Caleb. No pasa nada. Te llevaré a un hospital. ¿Y qué hay de Ethan?, insistió Caleb, decidido a forzar una decisión. El olor a sangre cobriza impregnaba el aire. Olvídalo, dijo Chloe con voz desgarrada por el desprecio. Los malvados viven mucho tiempo. Esta vez, incluso sin que Caleb dijera una palabra, Chloe ya había decidido que yo era el villano. Al escuchar sus palabras a través de una nube de dolor, un profundo escalofrío me recorrió el cuerpo. Había pensado que, aunque ya no me quisiera, después de todos los años que pasamos juntos, éramos parte de la historia del otro. Pero ahora, estaba dispuesta a dejarme morir por Caleb. Los malvados viven mucho tiempo. Sus palabras resonaron en mi mente mientras finalmente perdía el conocimiento. Ethan, niño, por fin has despertado. Abrí los ojos y vi a la señora Davis, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Al verme despierto, se giró para secarse una lágrima. Qué bueno que estés despierto. A diferencia de su actitud tranquila, Sofía estaba furiosa y amenazaba con ir directamente con mi abuelo. Pero la señora Davis la detuvo rápidamente. Señorita Sofía, no lo haga. La vieja enfermedad del general ha estado empeorando, así que lo han trasladado a una clínica privada para descansar unos días. Al enterarme de que mi abuelo estaba mal, me costó incorporarme. ¿Una clínica? Tengo que ir a verlo. Extendí la mano para sacar los 4. La señora Davis tuvo que convencerme de que me calmara, prometiéndome que podría ir en cuanto me sintiera mejor. Al recostarme, vi una bolsa humeante en la mesita de noche. ¿Quién la trajo?, pregunté con un dejo de sospecha en la voz. Pastelitos de arroz con jengibre y azúcar de Eastwood Bakery. Mis favoritos. Chloe me los traía siempre que quería animarme. Siguiendo mi mirada, Sofía agarró la bolsa y la tiró a la basura. Luego agarró una botella de desinfectante de manos. Asqueroso. Me da pena el bote de basura. Sus payasadas me hicieron sonreír. Ya sabía la respuesta, pero pregunté de todos modos. Era de Chloe. Mi voz seguía ronca por la falta de uso. Si era ella, no estaba allí solo para dejar una ofrenda de paz. Ni hablar, dijo Sofía furiosa. ¿De dónde saca Chloe el descaro? Vino aquí exigiendo que nuestras familias cancelen el compromiso.
¿Puedes creer la arrogancia? Ni siquiera han anunciado a la novia, y ya actúa como si todo fuera por ella. La señora Davis intentó calmarla, pero Sofía estaba imparable. Sinceramente, Ethan, deberías elegir a Blair. Puede que sea un poco difícil, pero es muchísimo mejor que una hipócrita como Chloe. O mejor aún, no elijas a nadie. Podrías pasar el rato conmigo para siempre. La energía de Sofía era contagiosa. Un pequeño rayo de sol que disipaba la penumbra de la habitación del hospital. Varias veces estuve a punto de decirles que no había elegido a Chloe, pero algo siempre parecía interrumpirme en el último segundo. Así que decidí tomarlo como una señal del destino para esperar. Había tiempo de sobra. Después de que me dieran de alta, fui directo a la clínica y pasé los siguientes días al lado de mi abuelo. Mientras tanto, Sofía me mantuvo al tanto. Cuando supo que Chloe estaba jugando con bengalas con Caleb, Sofía se gastó una fortuna en un espectáculo privado de fuegos artificiales solo para mí. Cuando Chloe le compró a Caleb un coche de lujo, Sofía me envió una docena de lingotes de oro a casa. Cuando Chloe llevaba a Caleb a fiestas importantes, Sofía inundaba su Facebook con fotos nuestras, con música sentimental y subtítulos efusivos, convirtiendo nuestra amistad en tendencia en Twitter. Todos sabían que Chloe hacía todo esto para humillarme, y Sofía estaba ahí a mi lado, devolviéndole la bofetada metafóricamente. Las travesuras de Sofía me dejaron sin saber si reír o llorar, pero en medio de todo el caos, sentí que el hielo alrededor de mi corazón comenzaba a derretirse. 3 días después de que mi abuelo volviera a casa, celebramos su 80 cumpleaños. Los Vance, los Waldorf, los Miller, todos vinieron. Como era tradición, todos se reunieron en el club ecuestre familiar, con el retumbar de los cascos levantando polvo. La tranquilidad se rompió en cuanto Chloe llegó con Caleb. La luz del sol los iluminó, haciendo dolorosamente evidente su cercanía. Las expresiones del señor y la señora Vance se volvieron frías. Ambos me miraron, solo para encontrarme aparentemente ajeno a todo, riendo y hablando con la alegre chica a mi lado. Ethan, el cumpleañero en persona, habló, y todas las miradas se posaron en él. Respondí rápidamente, sí, abuelo. Me dio una palmadita en la mano. Vamos, que se diviertan todos. Los caballos están listos. Miró a su alrededor. ¿Dónde está la chica Waldorf? El señor Waldorf explicó, está en camino, señor. Dijo que tiene un regalo especial para ti este año, uno que seguro te encantará. Bien, bien, dijo mi abuelo con una sonrisa radiante, entrecerrando los ojos. Blair ha crecido mucho al confiarle a Ethan al abuelo. Lo interrumpí rápidamente. ¿Se hace tarde? Deberíamos irnos todos. Mientras todos montamos a caballo, gracias a la sutil disposición de mi abuelo, me encontré flanqueada por Chloe a un lado y Sofía al otro. No sé qué le dijo la señora Vance a Caleb, pero él nos seguía, con los ojos enrojecidos como los de un conejo. Chloe lo miró, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, eran gélidos. La tensión era tan densa que incluso Sofía, por lo general despistada, lo notó. Ella rompió el silencio. Ethan, ¿qué iba a decir tu abuelo? Lo interrumpiste antes de que pudiera oírlo. Ante esto, la expresión de Chloe pareció relajarse un poco. La verdad es que había oído perfectamente a mi abuelo. Parecía que estaba a punto de confiarme a Blair, pero se negaba a creerlo. Si no la había elegido, ¿por qué había sido tan hostil con Caleb últimamente? Éramos mejores amigos. Ante ese pensamiento, Chloe soltó de repente, basta, Ethan. No me voy a casar contigo. Lo dijo por mí, pero también por Caleb. Y tal como lo había planeado, el chico que hacía un momento estaba lloriqueando ahora sonreía entre lágrimas, con una expresión de profunda conmoción. Chloe, no solías querer más a Ethan, susurró Sofía, intentando razonar con ella. Además, este es un contrato firmado por tu abuelo. ¿Solían? ¿Pueden dejar de hablar del pasado? Nadie vive en el pasado para siempre, ¿verdad? La voz de Chloe se alzó bruscamente. Ahora amo a Caleb. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Sus palabras silenciaron a todo el bullicioso establo. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, un semental asustado salió disparado y se abalanzó sobre nosotros. Ethan, 2 voces gritaron mi nombre.
Chloe y Sophie reaccionaron al instante. Una se movió para interceptar al caballo. La otra me protegió con su cuerpo. Pero justo entonces, una voz de pánico gritó detrás de ellas. Chloe. Al oír el grito de Caleb, Chloe abandonó su puesto sin pensarlo 2 veces y corrió hacia él sin siquiera mirarme. El nuevo semental estaba salvaje. Se soltó por completo y se abalanzó sobre mí. El estruendo de sus cascos me martilleaba el corazón. Quise moverme, pero tenía las piernas congeladas. Una tormenta de polvo y furia se abalanzó sobre mí, acortando la distancia en segundos. En ese instante crítico, un destello rojo apareció en mi visión. Un brazo me rodeó la cintura y, con un movimiento suave, me levantaron y me acomodaron firmemente sobre el lomo de otro caballo. Sentí el calor de un cuerpo apretado contra mi espalda. Giré la cabeza y vi a la última persona que esperaba, Blair. No tenía ni idea de cuándo había vuelto. Vestía un elegante equipo de montar, con una sonrisa pícara en las comisuras de sus labios. Ethan, han pasado unos días. Has bajado de peso. Blair se inclinó y me susurró al oído. Su cálido aliento me estremeció la espalda. Cuanto más intentaba apartarme, más se acercaba. Agárrate fuerte. Te lo voy a pasar bien. Dicho esto, tiró de las riendas con fuerza. El caballo se abalanzó hacia adelante, y bajo su experta dirección, comenzamos a superar un salto tras otro. El viento me azotaba los oídos y sentí una sensación de libertad. Mis nervios, tensos, finalmente se relajaron. Abrí los brazos, dejando que el movimiento me recorriera. Divirtiéndome. La voz de Blair se la llevó el viento, haciéndola difícil de escuchar. Giré la cabeza bruscamente y mi frente rozó su suave mejilla. Antes de que pudiera decir nada, vi un rubor subirle por el cuello hasta la punta de las orejas. Dimos 5 vueltas a la pista antes de detenernos por fin. Al desmontar, Sophie nos miró con una mirada acusadora. Increíble. Estoy aquí luchando con un semental salvaje, y ustedes 2 se van de paseo. Blair la ignoró, sacó un pequeño anillo tallado de su bolsillo y me lo ofreció. Te lo traje. El anillo aún estaba caliente por su tacto. Me temblaban los dedos al tomarlo. De repente recordé mi vida anterior. Como Blair, en sus viajes por el mundo, siempre me enviaba regalitos raros. De todas las baratijas que envió, la mayoría eran anillos. De todos tipos. No le des demasiada importancia, dijo, usando la misma excusa que había usado durante 2 vidas. Lo recogí justo cuando le compraba algo a tu abuelo. Ella me había dicho esa frase durante 2 vidas. Levanté la vista y me encontré con sus ojos claros y brillantes, que se arrugaban en una sonrisa maliciosa. Sí, es genial. Oye, Blair, ya no tienes la cara roja. Las palabras de Sophie fueron como un interruptor. La sonrisa de Blair se desvaneció y un rubor volvió a extenderse por sus mejillas. Ay, creo que acabo de descubrir un gran secreto, bromeó Sophie, riendo mientras Blair la agarraba y se la llevaba. Le tapó la boca y se la llevó a toda prisa. Después de que se fueron, fui a buscar a Sofía, pero me detuvieron en una esquina. Levanté la vista y vi a Chloe bloqueándome el paso. Mi buen humor se arruinó. ¿Qué quieres ahora? Espeté. Ethan, ¿puedes ayudar a Caleb, por favor? Después de que el señor Vance se enterara de lo sucedido en los establos, se puso furioso. La señora Vance había decidido cortar de inmediato todo vínculo con la familia de Caleb, y ni por mucho que Chloe le suplicara, pudo cambiar de opinión. Sin nadie más a quien recurrir, acudió a mí. Cuando volvió a hablar, su voz estaba tensa por la emoción contenida. Si logras convencerlos de que dejen que Caleb se quede, me casaré contigo. Lo prometo. Al comprender su oferta, me pareció tan absurda que empecé a aplaudir. ¿Y si me niego? La observé con expresión fría. El rostro de Chloe se endureció, su mirada se tornó aguda y cruel. Agitó una mano, y un guardaespaldas trajo un transportador. Dentro de la jaula cuadrada, una pequeña bola de pelo negra estaba acurrucada en un rincón, con sus ojos verdes abiertos de par en par por el terror. Si no estás de acuerdo, haré que lo cuiden.
Pachis era un gato callejero que crié desde que era un gatito flacucho hasta que se convirtió en un gato gordo y feliz. Lo cuidé durante 5 años. Era como un niño para mí. Y ahora, Chloe usaba su vida para chantajearme y obligarme a ayudar al hombre que había intentado destruirme repetidamente. Tras un largo silencio, solté una risa suave y sin humor. Mi risa pareció sobresaltarla. Antes de que pudiera hablar, empecé a caminar hacia ella. Me detuve justo frente a ella, observándola en silencio. La fría distancia en mis ojos la hizo estremecerse. Lo haré. Su breve atisbo de miedo fue reemplazado por un alivio abrumador. Al oírme aceptar ayudar a Caleb, Chloe pareció como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Extendió la mano para tomarla, pero la aparté sin pensarlo 2 veces. Se le puso pálida. Ethan, ¿qué se supone que significa eso? Solo mantengo a Caleb para cuidarte mejor. ¿No eran mejores amigos? ¿Antes? Chloe, ¿quién es la que está anclada en el pasado? Hablaré con ellos, dije, interrumpiéndola. Pero tienes que prometerme 2 cosas. Hazlo, y ahora mismo iré a defender tu caso ante tus padres. Lo que quieras, te lo daré. Primero, el día de mi boda, pase lo que pase, tienes que estar presente. Al oír esto, Chloe frunció el ceño. Tras dudarlo un momento, asintió con reticencia. Y lo segundo, ya lo hablaremos después de la boda. Ante mis palabras, una chispa de luz volvió a iluminar los ojos apagados de Chloe. Después de la boda, esas palabras consolidaron la esperanza que había arraigado en ella. Gracias a mi intervención, el señor y la señora Vance acordaron posponer su decisión unos días. Después de que sus padres se fueran, Caleb se desplomó en los brazos de Chloe como un globo desinflado. Chloe, gracias a Dios que te tengo. Sus dedos estaban helados, y ella envolvió tiernamente sus manos entre las suyas, tratando de calentarlas. Al oír esto, no pude evitar burlarme. Yo fui quien lo defendió, pero Caleb le dio todo el crédito a Chloe, con la misma facilidad con la que Chloe me echó toda la culpa. Eran la pareja perfecta. Mientras Caleb hablaba, las lágrimas corrían por su rostro. Eres tan bueno conmigo. No sé cómo podré pagártelo. Chloe le secó las lágrimas con suavidad, dándole palmaditas en la espalda. No seas tonto. Me salvaste la vida. Solo por eso, te lo debo todo. Al oír eso, mi corazón dio un vuelco. No pude evitar preguntarme. Si Chloe alguna vez supiera la verdad, ¿seguiría dispuesta a pasar por un infierno por él? El ridículo pensamiento pasó tan rápido como llegó. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme. El día de mi boda estaba a la vuelta de la esquina. El día antes de la boda, estaba en casa para mi última prueba de traje, cuando llegó una invitada inesperada. La señora Davis anunció alegremente, Ethan, Blair está aquí. Justo cuando lo dijo, Blair empujó la puerta y entró. Al verme, un destello de admiración cruzó sus ojos, normalmente fríos, pero se recompuso rápidamente. No pasa nada. Sabía que mentía, así que no me ofendí. Creo que mi traje combinaría bien con tu vestido. Ante eso, Blair se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. No se puede evitar. Algunos nacemos para vernos bien con cualquier cosa. Capté un destello de decepción en sus ojos y me acerqué. ¿Por qué estás aquí de verdad? ¿Quieres saber a quién elegí, verdad? Éramos muy unidos. Justo cuando estaba a punto de acortar la distancia, Blair dio un paso atrás para darte tu regalo de bodas. Te lo dije, ¿verdad? Un anillo exquisito reposaba en la palma de su mano. Blair intentó sonreír, pero no pudo. Aquí tienes, Ethan. Felicidades por tu boda. El día de la boda, la finca estaba decorada con flores y cintas. Una multitud de periodistas y curiosos se había reunido a las puertas de la vieja mansión familiar. Había crecido bajo el ojo público, y todos se morían de ganas de saber a quién había elegido. Tenía que ser la chica Vance. Ethan ha estado pegado a ella desde niños. Ay, por favor, eso fue amor de cachorro. Apuesto por la chica Waldorf. Es aguda y hermosa. En medio del bullicio de la especulación, mi abuelo me acompañó a la salida,
con los ojos llenos de lágrimas. La multitud estalló. Las 3 posibles novias formaban fila frente al coche nupcial. Una parecía preocupada, otra indiferente y la tercera saludaba alegremente a la multitud. En el patio, el oficiante desenrolló solemnemente el certificado de matrimonio para anunciarlo. Di un paso al frente. Abuelo, permíteme. Tomé el certificado y miré a Blair. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo antes de apartar la mirada. Mientras recorría la multitud con la mirada, me sorprendió ver a Caleb allí de pie. Tenía los ojos rojos y los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos, como si estuviera a punto de abalanzarse sobre mí. Respiré hondo y comencé a leer. Mediante la unión de 2 familias, se firma un contrato que los une para siempre en matrimonio. El novio, Ethan Anderson, y la novia, Blair Waldorf. La multitud guardó silencio un instante y luego estalló en un rugido ensordecedor. La propia Blair parecía como si le hubiera caído un rayo, paralizada como una estatua. No pude evitar sonreír al ver su expresión de asombro. Blair, ¿cuánto tiempo vas a hacer esperar a tu novio? El inesperado resultado provocó murmullos entre la multitud. Al fin y al cabo, todos sabían que Blair y yo nos habíamos peleado desde niñas. Ni siquiera la propia Blair podía creerlo. Me preguntó de nuevo, Ethan, ¿estás seguro de haber leído bien? El temblor en su voz delataba su sorpresa. Caminé lentamente hacia ella, tomé su mano temblorosa y la puse sobre mi corazón, que latía tan fuerte como el suyo. Blair, ¿me crees ahora? ¿Cómo es posible? Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Leyó el certificado una y otra vez. Al ver la cara de asombro de Blair, Sophie la abrazó, riendo. ¡Felicidades a las 2! En todos los años que la conocía, Blair nunca me había dicho que me amaba. Solo peleábamos y bromeábamos como un dúo cómico. Pero el amor verdadero, como la tos, es imposible de ocultar. Así como yo no podía ocultar mi amor por Chloe, Blair no podía ocultar el suyo. Cuando estás en medio de todo, es difícil ver con claridad. Solo Sophie, desde fuera, podía ver la compleja red de sentimientos entre las 3. ¿Eres idiota? Blair seguía aturdida, y Sophie puso los ojos en blanco al ver la expresión de asombro de su amiga. Era la primera vez que la veía tan despistada. Siempre estaba tan tranquila y serena. Nunca pensé que vería esta faceta de ella. ¿Será que no quieres casarte conmigo? De repente, me agarró la mano con fuerza. Claro que no. Ethan, he soñado con casarme contigo. Justo entonces, Chloe, que había permanecido en silencio hasta entonces, por fin habló. Ethan, ¿ya terminaste tu bromita? Su voz era baja, a punto de estallar de ira. Chloe me miró fijamente, buscando en mi rostro cualquier señal de que todo esto fuera una broma. Ethan, esto no es justo para Blair. Incluso ahora, Chloe estaba convencida de que todo este matrimonio era solo un juego infantil para ponerla celosa. La sonrisa se desvaneció de mi rostro al encontrarme con su mirada. El aleteo que sentía había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por una inmensa y fría indiferencia. Chloe, dime, ¿cómo es esto injusto para Blair? Porque siempre has estado enamorada de mí. Mi amor por ella había sido tan intenso que lo dijo sin dudarlo, como si fuera un hecho innegable. Al oír su respuesta, sonreí. Sí, estaba enamorado de ti. La mano que tenía en la mía se estremeció, pero la apreté con más fuerza. Pero ya no mi tono ligero y despreocupado era como una canción hermosa y cruel en sus oídos. A Chloe le dolía el corazón, pero su expresión permaneció inalterada. Justo cuando estaba a punto de volver a hablar, una mano suave le tocó el brazo. Ethan, felicidades a ti y a Blair. Les deseo un feliz matrimonio. Caleb intentaba parecer serio, pero no pudo evitar la sonrisa triunfante que se dibujaba en sus labios. Sin mí, nada les impediría a él y a Chloe estar juntos. ¿Y qué si sus padres no lo aprobaban? Mientras él tuviera el corazón de Chloe, sus padres tendrían que ceder tarde o temprano. Ante ese pensamiento, un destello de provocación descarada cruzó el rostro, normalmente amable, de Caleb. Gracias. Sonreí cortésmente,
pero esa sonrisa era como una daga que se le clavaba en el corazón a Chloe. Momentos antes, había estado desesperada porque la dejara ir. El bastón de mi abuelo golpeó el suelo con un golpe sordo. Está bien, Ethan Blair, dijo mi abuelo con los ojos llenos de lágrimas. Es hora de irnos. No llegues tarde. Me volví hacia él, con los ojos enrojecidos. El rostro severo de mi infancia se había suavizado con la edad, volviéndose amable y gentil. Abuelo, puedes confiarme a Ethan, dijo Blair con voz clara y firme, aunque el rápido subir y bajar de su pecho delataba sus nervios. Su fingida compostura me hizo reír entre lágrimas. Así es, abuelo, y si alguna vez me maltrata, la traeré de vuelta aquí para que puedas enderezarla por mí. Blair simplemente sonrió ante mi amenaza, con una mirada firme e inquebrantable. Ese día nunca llegará. El coche de bodas se alejó, encogiéndose hasta convertirse en una diminuta negrura en la distancia. Chloe se quedó paralizada, con los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos. Ethan, no vuelvas llorando, murmuró, cada palabra cargada de furia. Su voz era un siseo bajo y furioso. De vuelta en su casa, Chloe sintió un profundo vacío. Hasta hoy, había estado tan segura de amar a Caleb. En su vida anterior, lo había dejado todo, incluso su propia identidad, para estar con él. Y ahora, había conseguido lo que quería sin tener que pagar ese terrible precio. ¿Por qué no era feliz entonces? Se quedó sola en su habitación un buen rato hasta que la alegre voz de Caleb rompió el silencio. Chloe, ahora que Ethan está instalado, deberíamos casarnos también. En el largo y pesado silencio que siguió, ambos sintieron que algo entre ellos se estaba apagando silenciosamente. Al no responder, Caleb se sentó a los pies de la cama, cruzando los brazos en un puchero fingido. ¿Qué pasa? ¿No estarás pensando en Ethan todavía? Su tono era inquisitivo, buscando una negación. Pero en cambio, la vio bajar la cabeza, con una mirada distante. Caleb no pudo aceptar su silencio. Se levantó la manga, dejando al descubierto la cicatriz en su brazo. ¿Lo has olvidado? Yo fui quien te salvó de ese incendio. Dijiste que me cuidarías. Su voz se quebró, y el sonido resonó en la habitación fría y silenciosa. Con sus pensamientos atormentados, Chloe actuó por instinto, abrazándolo y calmándolo suavemente. Caleb, me casaré contigo. Caleb asintió, con el rostro iluminado de alegría, sin percatarse de cómo la sonrisa se desvaneció del rostro de Chloe en cuanto apareció. Ella aceptó, pero no hizo ningún gesto para planear una boda. Aunque estaba casado, Chloe seguía creyendo que volvería con ella. En nuestra última vida, mi amor por ella había sido inmenso, algo que todos sabían. ¿Cómo podía un amor tan profundo desvanecerse así como así? ¿Y qué si me había casado con Blair? Era solo otra táctica para recuperarla, como todas las otras veces. Solo que esta vez, tras 2 semanas de espera, la noticia que recibió no era de mí rogando por su regreso, sino de mi esposa y yo mudándonos a Alemania. Chloe no pudo esperar más. Al tercer día, temprano, apareció en mi puerta, con el rostro convertido en una máscara de frío. Ethan, ya te di una oportunidad. Si te vas ahora, no será tan fácil volver la próxima vez. Sus palabras me dejaron atónito. ¿Cómo podía alguien ser tan arrogante? Estaba casado, pero ella seguía convencida de que volvería arrastrándome con ella. ¿Qué haría falta para hacerle entender que la había superado por completo? Arqueé una ceja, a punto de desahogarme, cuando Blair apareció de repente detrás de mí. Me rodeó la cintura con un brazo y puso la otra mano entre Chloe y yo, empujándola hacia atrás. Puedes hablar desde allá. No hace falta que te acerques tanto. Su tono era informal, pero destilaba celos. La mirada de Chloe se posó en el brazo que me rodeaba la cintura, y su expresión, ya de por sí agria, se volvió atronadora. Blair, esto es entre Ethan y yo. No tiene nada que ver contigo. Intentó poner un límite, pero Blair lo pasó por alto. ¿Cómo es que no es asunto mío? Ethan y yo estamos legalmente casados. Somos un equipo. Blair sonreía, pero sus palabras eran como puñales, y la confianza de Chloe se desmoronó visiblemente. El rostro de Chloe era sombrío. Miró más allá de Blair, con los ojos fijos en mí.
Ethan, ven conmigo. Por favor. No me importa que estés casado. Podemos volver a como antes. Que alguien tan orgullosa como ella dijera algo tan desesperado era realmente digno de ver. Pero ya no quería ser tan misericordiosa. Así eran las cosas. ¿Te refieres a cómo eran antes? Repasé los recuerdos con los dedos. ¿Te refieres a cuando me humillaste una y otra vez por Caleb? ¿O cuando te enfrentaste a mí, dejándome sumida en la desesperación? Con cada palabra, el rostro de Chloe palidecía. La sorpresa en sus ojos parecía genuina, como si nunca se hubiera dado cuenta del dolor que me había causado. La expresión de Blair era aún más sombría. No podía creer que hubiera soportado tanto en los 2 meses que llevaba ausente. El brazo que me rodeaba la cintura se tensó. Sentía su furia. Parecía dispuesta a luchar, pero la contuve. Entonces, Chloe, ¿de verdad quieres volver a ese pasado? Sus labios se apretaron en una fina línea. Una disculpa flotaba en su lengua, pero no podía forzarla. Ethan, yo. Antes de que Chloe pudiera terminar, el sonido seco de una bofetada la interrumpió. Levantó la vista, atónita, y vio mis ojos ardiendo con una ira fría y definitiva. ¿Eres feliz ahora? Estaba enamorado de ti, pero eso no te da derecho a pisotear mis sentimientos. ¿No es Caleb tu único y verdadero amor? ¿Qué haces aquí? ¿Qué ocurre? ¿De verdad es tan barato tu verdadero amor? Chloe se quedó allí, atónita, temblando. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de lágrimas contenidas. No tienes que preocuparte por Caleb y por mí. Nuestra boda es en 3 días. Solo vine a avisarte. Dicho esto, Chloe se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Los 3 días siguientes volaron. Chloe estaba ocupada con los preparativos de la boda. En contraste, Blair y yo estábamos pasándola de maravilla. Solos los dos en la enorme casa, disfrutamos de un raro momento de ocio, pasando los días comiendo, durmiendo y simplemente divirtiéndonos. La noche antes de la boda de Chloe, Blair me susurró, Ethan, ¿de verdad tienes que ir a su boda? Suspiré. Desde que nos casamos, Blair había sido una nube de celos. No importaba si miraba a una chica guapa o a un desconocido preguntando por direcciones. Se ponía posesiva, y Chloe era única. Me giré para mirarla. La habitación estaba a oscuras, y en el silencio, el latido de nuestros corazones parecía hacerse más fuerte. Tras un largo momento, finalmente dije, claro que voy. ¿Por qué no? Mi tono despreocupado solo me valió más de sus celos sarcásticos. Ah, claro. Después de todo, ella es la mujer que amaste durante todos esos años. Dicho esto, se dio la vuelta, dándome la espalda. Decidí provocarla un poco. Me acerqué más, apoyando la barbilla en el hueco de su cuello. ¿De verdad me voy? No respondió, pero cuando hice ademán de levantarme, me abrazó fuerte. Ethan, no te vayas. Su voz ronca tenía un matiz de súplica. Mi corazón se derritió. Apreté el brazo alrededor de mi pecho. Blair, si nunca te lo hubiera preguntado, ¿me habrías dicho que me amabas? En mi vida anterior, después de casarme con Chloe, Blair se mudó a Alemania. Perdimos el contacto, pero cada año seguía recibiendo regalos de ella. Enviados desde todas partes del mundo. Tras su muerte, recibí un último paquete suyo. Dentro de una pequeña caja cuadrada había cientos de cartas de amor que habían cruzado océanos para finalmente contar una historia que nunca había contado en voz alta. La mujer detrás de mí se quedó quieta, su respiración era tan suave que casi era silencio. Tras un largo momento, oí su respuesta, con un tono de autodesprecio. ¿De qué habría servido? Que te amara no tenía nada que ver contigo. Me reí entre dientes. ¿Así que tu forma de demostrar que amas a alguien es acosándolo sin parar? Ante eso, Blair finalmente bajó la guardia, y la historia de los últimos años salió a la luz. Ethan, tienes que perdonarme. Si no hubiera actuado así, ni siquiera me habrías mirado. En aquel entonces, solo se veía a Chloe. ¿Qué tenía de bueno? En fin, llevo años intentándolo entender. Parecía una niña enfadada que había sufrido un profundo agravio.
Había perdido toda esperanza. Pensé que solo viviría mi vida con mis recuerdos. Nunca jamás pensé que me elegirías. Cuando escuché la noticia, sentí como si me hubiera tocado la lotería. Al escucharla, no pude evitar sonreír. Blair siempre había sido buena conmigo, a su manera. Todas nuestras pequeñas peleas eran su manera de sacarme de mis pensamientos, de evitar que me ahogara en mi propia miseria. Siempre sabía leer mis estados de ánimo y encontrar la manera de hacerme sonreír. Es una pena que en mi vida anterior estuviera tan sumido en el dolor por la muerte de Chloe que nunca vi lo que tenía delante hasta después de que Blair se fuera. Por suerte, el destino tuvo la amabilidad de darme una segunda oportunidad. Blair, ya no estoy enamorado de Chloe. Lo digo en serio. La única razón por la que voy a su boda es por el entretenimiento. Además, ¿a quién no le gusta un buen drama? En cuanto a casarme contigo, al principio fue un shock. Pero en algún momento, me enamoré de verdad de ti. Me encanta ese remolino de pelo tan rebelde que tienes. Me encanta lo celosa que te pones. Me encanta cómo me sigues con la mirada por la habitación. Y me encanta la persona que soy cuando estoy contigo. Mi voz era tranquila, pero le hizo temblar a Blair. Nunca imaginó que escucharía esas palabras de mí. Desde el momento en que se enamoró de mí, su mundo giró en torno a mí. Mi risa. Mi tristeza. Ella lo quería todo para ella. Pero en aquel entonces, solo tenía ojos para Chloe. No hay lógica en el amor. Ella me amaba y yo amaba a Chloe. Pero el destino tiene una curiosa forma de cambiar las cosas. Cada día desde que nos casamos, Blair sentía que vivía en un sueño. Una tan perfecta que no podía ser real. Ahora, al oír mi confesión, se sentía como si estuviera en el aire. Como para comprobar si estaba soñando, Blair se pellizcó con fuerza. Dolía, pero su corazón se sentía dulce como la miel. Con nuestros sentimientos finalmente expuestos, Blair estaba de muy buen humor mientras partíamos hacia la boda. La boda fue un evento apresurado, improvisado en el último minuto. Debido a la insistencia de Chloe, tanto el señor como la señora Vance se pusieron serios. Caleb era, en teoría, amigo de la familia Vance, pero en realidad era hijo ilegítimo de su padre. Tras la muerte de su madre, casarse con un miembro de la familia Vance fue un gran paso adelante para él. Por eso, su madrastra, normalmente fría, había duplicado la dote, algo inusual en ella, e incluso su padre, que solía ignorarlo, presumía con orgullo. Nuestro Caleb es un chico afortunado. Al ver llegar a Chloe, la madrastra de Caleb lo miró fijamente antes de volverse hacia ella con una sonrisa empalagosa. Llegas muy temprano. No te esperábamos todavía. ¿Qué sabes tú?, intervino su padre. Un día separados se siente como una eternidad. Chloe estaba deseando ver a su amado Caleb. Sí, respondió Chloe distraída, mientras escudriñaba a la multitud. Su mente estaba en otra parte, preguntándose si yo aparecería. Si no, apartaba la idea de su mente. Después de la ceremonia, entre un aluvión de globos, serpentinas y risas, Caleb se subió al coche nupcial. El coche aceleró por la carretera, con el paisaje difuminándose tras la ventanilla. Chloe estuvo absorta en sus pensamientos todo el trayecto, ignorando los intentos de Caleb de llamar su atención. Chloe caminó directamente hacia mí, olvidándose por completo del novio que la seguía. Ethan, ¿lo ves? Hice lo que dije. La boda terminó. Llegaste demasiado tarde. Ella asumió que estaba allí para intentar cancelar la boda, y su corazón latía con fuerza, lleno de una emoción salvaje y esperanzada. Cada fibra de su ser gritaba que si cedía, solo por esta vez, volvería corriendo a mí. Ríndete, pensó. Me volví hacia ella con una sonrisa educada, pero mis palabras le dieron escalofríos. Chloe, ¿de qué hablas? Me invitaron a tu boda. No estoy aquí para oponerme. Blair apareció de repente, uniendo su brazo al mío. Chloe, colarse en bodas es algo que solo pasa en las películas. Esbozó una sonrisa pícara. Felicidades. Les deseo a usted y al señor Hayes una larga y feliz vida juntos. Caleb, que se había quedado atrás, finalmente los alcanzó, agarrándola del brazo con fuerza. Ethan, Chloe y yo ya estamos casados.
¿No puedes rendirte? Su voz era tan fuerte que llamó la atención de los invitados cercanos. ¿Tú también estás casado? ¿Por qué sigues acosando a Chloe? Solo porque tuvieron un arreglo de infancia, te da derecho a engañar a tu esposa, dijo con lágrimas en los ojos. De repente, todas las miradas se posaron en mí, una mezcla de confusión y desaprobación. Al darse cuenta de que contaba con la simpatía del público, Caleb lució triunfante, con una satisfacción petulante brillando en sus ojos llorosos. Esperaba que me sintiera humillado, que saliera furioso. En cambio, solo arqueé una ceja. ¿De verdad? Caleb, antes de juzgarme, ¿por qué no les cuentas a todos cómo te hiciste esa cicatriz en el brazo? Lo dije con naturalidad, pero mis palabras parecieron despertar la ira de Chloe. Si no fuera por ese incendio, Caleb nunca habría sido su héroe, y nada de esto habría sucedido. Después de 2 vidas, Chloe apenas ahora se daba cuenta de que la persona que realmente había deseado había sido suya desde el principio. Pero no iba a quedar mal delante de Blair. Le dio un codazo a Caleb en el brazo, animándolo. Caleb, anda, cuéntaselo a todos. Ella esperaba que aceptara de inmediato, pero en cambio, una extraña expresión de pánico cruzó su rostro. El señor y la señora Vance también fruncieron el ceño. Estaba actuando con una mentalidad tan estrecha. La señora Vance, que se había opuesto al matrimonio desde el principio, ahora estaba furiosa. Caleb sabía que si se quedaba callado, las cosas solo empeorarían. Apretó los puños, intentando controlar el temblor de su voz. Me hice la cicatriz cuando salvé a Chloe del incendio. Bajo las lámparas de araña de cristal, la cicatriz arrugada de repente pareció heroica, y una oleada de respeto inundó a los invitados. Así que esa es la historia. La señorita Vance tendrá que pasar toda la vida saldando esa deuda. El novio parece tan frágil, pero es un verdadero héroe, arriesgando su vida para salvar a la mujer que ama. Al oír su respuesta, la expresión de Chloe se suavizó. Gracias, Caleb. Gracias por estar en mi vida. Gracias por todo. Dijo las palabras con sentimiento, pero por dentro no sentía nada. Justo cuando Caleb creía que estaba a salvo, una risa burlona cortó el aire. Señor Hayes, es usted un ser de costumbres, un mentiroso patológico de pies a cabeza. Caleb se giró y vio a Sofía allí de pie, con una sonrisa traviesa en el rostro. Sofía, que llegaba tarde como era de esperar, se llevó 2 dedos a los labios y silbó. En la gran pantalla detrás de la pareja, comenzó a reproducirse un vídeo. El vídeo mostraba una figura esbelta cargando a una niña a la espalda, saliendo corriendo de un edificio en llamas. El vídeo terminó con una imagen congelada de mi cara, enrojecida por las llamas. Bueno, señor Hayes, dijo Sofía, haciendo girar juguetonamente una memoria USB en su dedo. ¿Está contento con mi regalo de bodas? Le guiñó un ojo, y el rostro de Chloe palideció. Reprimió su ira y se volvió hacia Caleb. Caleb, ¿qué es esto?, balbuceó Caleb, incapaz de formar una frase coherente. Su silencio fue una respuesta más clara que cualquier palabra. En su desesperación por casarse con Caleb, Chloe les había hecho una promesa a sus padres. Pasara lo que pasara, ella misma asumiría las consecuencias. Así que ahora, incluso en esta desastrosa situación, no le quedaba más remedio que tragarse el orgullo y seguir adelante. Tras la marcha del último invitado, Chloe no pudo contenerse. Ella caminó directamente hacia mí. Era yo. Quien la salvó del fuego fui yo. Su mente era un caos. Caminaba aturdida, sin siquiera notar que Caleb la agarraba del brazo. Chloe, déjame explicarte, por favor. Caleb suplicó, intentando recuperarla. Solo mentí porque te amo tanto. Por favor, perdóname solo por esta vez. Pero la mujer a la que le suplicaba parecía una desconocida, la dulzura de sus ojos había desaparecido por completo. Al verme a punto de irme, Chloe perdió la compostura y gritó mi nombre como una loca. Ethan, eras tú. Tú fuiste quien me salvó. Todos estos años, Caleb me ha engañado. Ahora que la verdad ha salido a la luz, veo que siempre has sido tú. El repentino estallido hizo que el resto del personal y los transeúntes se detuvieran a mirarlo fijamente. Caleb yacía en el suelo hecho un lío patético, rechinando los dientes con furia.
Esta era la boda con la que había soñado 1.000.000 de veces, y había quedado completamente destruida. Ignorando las miradas, Caleb se puso de pie de un salto y agarró a Chloe del brazo. Chloe, lo siento. Por favor, perdóname solo por esta vez. ¿Podemos volver a cómo eran las cosas? Tenía los ojos rojos, y en el pasado, ver sus lágrimas siempre la había arruinado. Pero ahora, era como si todo su amor se hubiera desvanecido en un instante, reemplazado por un asco frío y duro. Caleb, eres un mentiroso. Si no fuera por ti, Ethan y yo nunca nos habríamos separado. En esta vida y en la anterior, Caleb fue la razón por la que Chloe y yo nos distanciamos. Si no fuera por él, ella no habría cometido tantos errores. Darse cuenta de que le habían mentido durante tanto tiempo la enfureció. La multitud crecía y la escena se sumía en el caos. La familia de Caleb estaba mortificada y el señor Vance, furioso. Chloe, Ethan está casado. ¿Qué significa este espectáculo? ¿No te dije que tendrías que vivir con las consecuencias de tus actos? Pero, dijera lo que dijera su padre, Chloe no la escuchaba. Empujó a Caleb a un lado y se tambaleó frente a mi coche, bloqueándome el paso. Ethan, por favor no te vayas. Sé que todavía me quieres. Yo también te quiero. ¿Podemos volver juntos, por favor? Al escuchar sus palabras, solo pude reír. Sofía, en el asiento del copiloto, tuvo una reacción mucho más fuerte. Bajó la ventanilla y gritó, Vance, ¿no tienes vergüenza? ¿Quién te crees que eres? Quítate del camino. Pero dijera lo que dijera Sofía, Chloe no se rendía. Se acercó a mi ventana, dejando claro que no se iría hasta que yo hablara con ella. Ethan, me equivoqué. Por favor, ¿puedes perdonarme? Era la primera vez que admitía que se había equivocado conmigo. La primera vez en 2 vidas. La ventanilla bajó. Me encontré con sus ojos suplicantes, rebosantes de una culpa que no me conmovió en lo más mínimo. No sentí tristeza, ni rabia, ni alegría. Fue solo en ese momento que me di cuenta de que finalmente había superado por completo a Chloe, la mujer que había consumido toda mi juventud. Me invadió una sensación de paz. Cuando volví a hablar, mi voz era suave, como antes. Chloe, algunos errores no se pueden deshacer. El amor que sentía por ti era real, pero que ya no esté también lo es. Ambos necesitamos seguir adelante. En contraste con mi calma, Chloe parecía no poder creer lo que oía. ¿Cómo podía una persona cambiar tan rápido? En nuestra última vida, la esperé 10 años. Esta vez, tras unos pequeños malentendidos, ¿cómo pude haberme dado por vencida? Chloe empezó a decir algo más, pero Blair apareció de repente a su lado, apartándola con firmeza. Chloe, te has equivocado de hombre. Tu novio está allí. Siguiendo su dedo índice, Chloe vio a Caleb, rodeado de una multitud hostil, con un aspecto absolutamente patético. Pero no pudo convencerse. La mirada que le dirigió fue de rabia pura y manifiesta. Si no fuera por Caleb, ella y yo nunca habríamos terminado así. Viéndola a través de sus intenciones, Blair soltó una risa desdeñosa. Nunca le había gustado Chloe. Antes, era por celos. Ahora, era por su carácter voluble y despiadado. Por el bien de su infancia compartida, Blair decidió concederle un último atisbo de dignidad. Chloe, ya oíste lo que dijo Ethan. Cada uno siga su camino. No dejes que este desastre arruine los buenos recuerdos que nos quedan. Dicho esto, se subió al coche y nos fuimos. Y Chloe, presionada por sus padres, se llevó a Caleb a casa. En su última vida, Chloe y Caleb estuvieron profundamente enamorados. Ella fingió su propia muerte tras casarse conmigo, cambiando su identidad para huir con él. Incluso después de renacer, durante mucho tiempo, Chloe extrañó su vida con Caleb. Pero ahora que por fin estaban juntos oficialmente, solo podía pensar en el hombre del que había intentado escapar desesperadamente durante toda su vida. Recordó el incendio. Cada vez que lo mencionaba, Caleb se mostraba evasivo. Mirando hacia atrás ahora, todas las señales estaban ahí. Su espalda había sido tan cálida, tan fuerte. Había estado dispuesto a morir por ella. ¿Cómo pudo desaparecer un amor tan profundo? Con ese pensamiento,
Chloe supo que tenía que encontrarme. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, Caleb la abrazó por detrás. Su voz se quebró por las lágrimas. Chloe, sé que todo es culpa mía. Pero hoy es el día de nuestra boda. No te pido que me ames. Simplemente compadézcanme. La vida de Caleb en su propia familia había sido difícil. Había aprendido desde pequeño que si quieres algo, tienes que luchar por ello. Así que incluso ahora, sabiendo que Chloe estaba disgustada con él, no estaba listo para renunciar a ella. O, mejor dicho, a sí mismo. Sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de una calculada muestra de vulnerabilidad. Sus ojos grandes y llenos de lágrimas. Sus labios suaves. Su aire de frágil impotencia. Todo era una combinación fatal para Chloe. Si ese era el papel que ella quería que él interpretara, lo haría. Al verla dudar, al verla dejar de amenazar con irse, Caleb supo que aún tenía una oportunidad. Contuvo las lágrimas y presionó con valentía sus labios contra los de ella. Chloe, sé que no puedes superar lo de Ethan, pero ya está casado. No puedes apresurar las cosas. Quédate conmigo esta noche. Su lamentable acto la repugnaba y le recordaba, contra su voluntad, su naturaleza tierna y dócil en su vida anterior. Bien, dijo. Me quedaré. Una última noche. A la mañana siguiente, Chloe se despertó sobresaltada. Se levantó y se vistió sin decir palabra. Toda la ternura de la noche anterior se había ido. Caleb, te lo digo una última vez. Mi corazón le pertenece a Ethan. No te engañes pensando lo contrario. Para cuando Chloe llegó a mi casa, Blair y yo ya nos habíamos ido. La enorme mansión estaba vacía. Tras investigar un poco, se enteró de que justo después de la boda, nos habíamos ido de viaje con unos amigos. Hasta ese momento, Chloe se había aferrado a la fantasía de que, aunque se hubiera casado con otro hombre, yo estaría en secreto desconsolado. De camino, incluso había comprado un ramo de girasoles. Tenía todo un discurso preparado en la cabeza. Pero ni siquiera pensé en ella. Acababa de irme de vacaciones con mi nueva esposa. Un viaje, una mudanza a otro país. ¿De verdad era imposible recuperarme? Chloe frunció el ceño, sus pensamientos fueron interrumpidos por la aparición de una figura familiar. La mujer también la reconoció claramente. Dejó la regadera y se acercó. Señorita Vance, dijo la señora Davis con tono gélido. Es el día después de tu boda. ¿No deberías estar con tu nuevo esposo? La señora Davis hacía tiempo que había perdido la paciencia con Chloe. Había pisoteado el corazón de Ethan por ese chico Caleb. Y ahora que todos habían seguido adelante, allí estaba ella de nuevo. Era repugnante. Ante la hostilidad del ama de llaves, Chloe se tragó la ira y se obligó a preguntar, «Señora Davis, ¿a dónde se han ido Ethan y su esposa? Tengo que hablar con ellos de algo». «¿Qué asunto?» «Puedes decírmelo. El señor Ethan es muy querido para mí y no permitiré que le manchen las orejas con inmundicia». Su orgullo le dolió. Chloe no pudo evitar que las palabras le salieran a borbotones. «Señora Davis, sé que no soy inocente de lo que pasó entre Ethan y yo, pero ¿es él completamente inocente? Si no hubiera lastimado repetidamente a Caleb, ¿me habrían alejado tanto? Ya que ambos tenemos la culpa, ¿por qué no podemos simplemente dar un paso atrás, perdonar y olvidar?» Chloe había vuelto a distorsionar la narrativa para que encajara con su propia lógica, tan absorta en su autojustificación que ni siquiera notó la expresión en el rostro de la señora Davis. El rostro de la señora Davis estaba pálido de furia, su voz era como el hielo. «Yo crié a ese chico. ¿Crees que no conozco su carácter? No mataría ni a una mosca, y mucho menos a una persona. Tú eres el ciego y desalmado, ¿y te atreves a calumniarlo? El señor Ethan sabía que volverías. Te dejó una carta. Tómala y vete». La señora Davis arrojó el sobre a sus pies y cerró la puerta de golpe. Chloe ignoró el insulto y se agachó para recoger el sobre, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Después de todo, él no podía olvidarla. Esta carta era la prueba. Abrió el sobre con dedos temblorosos y esperanzados, pero las palabras que contenían le destrozaron el corazón. «Chloe,
Para cuando leas esto, me habré ido. Nuestra historia fue larga, tan larga que abarcaría 2 vidas. Pero aquí termina todo. ¿Recuerdas la segunda promesa que me hiciste? He decidido lo que quiero. Quiero que nos dejemos en paz, que detengamos este ciclo interminable y que cada uno siga su camino. Ethan. Chloe miró la carta con incredulidad, leyéndola una y otra vez, incapaz de aceptar la terrible verdad que confirmaba. Yo también había renacido. Con esa última pieza crucial del rompecabezas en su lugar, todo cobró sentido de repente. Con razón no la había elegido. Con razón podía casarme con Blair con la conciencia tranquila. Lo sabía todo. Me había destrozado tanto que me lancé de cabeza a una nueva vida, una que no la incluía. En nuestra historia compartida, ella era la única que seguía aferrada a una fantasía. Al darse cuenta, le temblaron las piernas. Se tambaleó hacia atrás, apenas logrando mantener el equilibrio. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía ser tan cruel el destino? En su última vida, lo había perdido todo, viviendo una vida construida sobre una mentira. Y en esta vida, cuando finalmente pudo ver la verdad, solo pudo observar cómo todo lo que una vez fue suyo era despojado lenta y dolorosamente. Caminó a casa aturdida, con la mente hecha un torbellino de pensamientos. Por alguna razón, las palabras de la señora Davis volvieron a ella. Conocía a Ethan de toda la vida. ¿Acaso no conocía su carácter? ¿De verdad contrataría a alguien para lastimar a Caleb no solo una, sino 2 veces? Chloe había confiado plenamente en Caleb. Esa confianza inquebrantable se hizo añicos en cuanto se enteró de su primera mentira. Y una vez que se rompe la confianza, es casi imposible reconstruirla. Chloe le pidió a su asistente que investigara los incidentes. Mientras revisaba su teléfono, apareció un mensaje de Blair con archivos de texto y vídeo. La primera línea decía: Chloe, tú y Caleb son la pareja perfecta. Ambos son igual de manipuladores y repugnantes. Ignorando los insultos de Blair, Chloe abrió los archivos con entusiasmo, desesperada por saber la verdad. Mientras se desplazaba por la página, vio una lista de delitos claramente documentada. El conductor del accidente de Caleb había sido sobornado por el propio Caleb. No solo había fingido su propio accidente, sino que también había organizado el que casi me mata. Incluso el semental asustado en los establos había sido obra suya. Cuanto más leía, más pálida se ponía la cara de Chloe. Me había lastimado, una y otra vez, por culpa de este monstruo manipulador. Incluso había amenazado la vida de mi gato para protegerlo. Había sido una completa ingenua. Con razón me había vuelto tan distante, tan fría con ella. Me había roto tanto el corazón que simplemente me había quedado paralizada. La verdad dejó a Chloe con un aire vacío, como una marioneta con los hilos cortados. Cuando Caleb la vio, se arrojó a sus brazos, piando alegremente como un pajarito. Chloe, sabía que no soportarías dejarme. La miró con ojos brillantes. Lo he pensado. Está bien si aún amas a Ethan. No necesito nada, mientras pueda estar contigo. Habló con aire de magnanimidad, pero sus ojos enrojecidos delataban su verdadero dolor. Su labio tembló y una lágrima rodó por su mejilla. Pero Chloe no sintió nada, solo un frío profundo, que le llegaba hasta los huesos. Lo apartó de un empujón, con los ojos encendidos con una furiosa luz carmesí. Caleb, cabrón. ¿Cómo te atreves a mentirme una y otra vez? Un monstruo como tú no merece ni siquiera poner un pie en esta casa. Caleb lo miró con incredulidad. Todo había estado bien ayer. ¿Cómo pudieron haber cambiado las cosas tan drásticamente de la noche a la mañana? Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía qué había pasado, pero su primer instinto fue disculparse. Chloe, lo siento. Chloe le levantó la barbilla con una voz peligrosamente tranquila. Ah, ¿y qué, exactamente, lamentas? Una lágrima caliente cayó sobre su mano. Caleb susurró tímidamente: lo siento, siempre pensando que podría compararme con Ethan. ¿Eso es todo? Su voz baja era como un susurro diabólico. Su agarre se hizo más fuerte. Caleb intentó soltarse, pero ella lo sujetó con fuerza. No hay nada más. Chloe, ¿me conoces?
Bajo la mirada atónita de Caleb, Chloe empezó a hablar con una voz fría como el hielo. Tu accidente de coche. El accidente de coche de Ethan. El caballo en los establos. ¿Tengo que seguir? Su voz se alzaba con cada acusación. Ella apartó su mano, desequilibrada. Caleb tropezó y cayó al suelo. Chloe, lo siento. Lo siento mucho, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero solo lo hice porque te amo. Sus súplicas entre lágrimas no le granjearon compasión. De hecho, solo parecían alimentar la ira de Chloe. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Así que me mientes? Caleb, no eres más que un mentiroso. Si no fuera por ti, Ethan y yo nunca nos habríamos separado. Quiero el divorcio. No quiero volver a verte nunca más. Al oír la palabra divorcio, Caleb entró en pánico. Nunca había deseado a Chloe. Solo el poder y el prestigio de la familia Vance que la acompañaba. El escándalo de la boda seguía vigente. Si ahora se supiera la noticia del divorcio, estaría arruinado. Por no hablar de su padre, que estaba tan contento con el matrimonio. La idea de lo que le esperaba en casa hizo que Caleb se estremeciera. No, Chloe, no puedes hacerme esto. Sollozó histéricamente, un patético mar de lágrimas y mocos. Chloe, por favor, no te divorcies de mí. Amas a Ethan, ¿verdad? Iré con él. Le explicaré todo. Me disculparé. Haré lo que quieras. Pero, por favor, no te divorcies de mí. Lo había arriesgado todo para casarse con ella. Después de todo lo que había hecho, ¿cómo podía terminar así? Pero Chloe ya había tomado una decisión. La misma devoción feroz que una vez le había mostrado ahora había sido reemplazada por un disgusto igualmente feroz. No soportaba estar en la misma habitación con él ni un segundo más. Cuanto más descubría la verdad, más pensaba en mí. En mi voz, en mi abrazo, en todas las cosas buenas que había desperdiciado. Sintió unas ganas inmensas de abrazarme, de recuperarme. La carta en su bolsillo de repente le quemó la piel, un dolor sordo se extendió por su pecho. ¿Separarnos? Pero Ethan, ¿cómo podría estar bien en un mundo sin mí? Se disculparía. Ella me lo explicaría. Por muy cruel que fuera, esperaría pacientemente el día en que finalmente volviera con ella. Al darse cuenta de que nada de lo que dijera funcionaría, Caleb cerró los ojos con desesperación. Se secó las lágrimas con la voz temblorosa. Chloe, si insistes en este divorcio, me moriré. Caminó hacia la barandilla del balcón, una última apuesta desesperada. Pero la sonrisa desdeñosa en el rostro de Chloe fue como un golpe físico. No era la primera vez que Caleb amenazaba con suicidarse. Tenía graves problemas de salud mental y cada vez que tenía una crisis, ella había estado ahí, llevándolo al médico, consolándolo, ayudándolo con paciencia a salir del abismo. Así que sus sentimientos por él no habían sido del todo falsos. ¿Cómo podían ser una mentira todos esos buenos recuerdos? Si no lo hubiera amado con todo su ser, ¿cómo pudo haberlo dejado todo para estar con él? Y eso era lo que hacía su traición aún más imperdonable. ¿Cómo pudo haber usado tácticas tan despreciables para cegarla? ¿Cómo pudo haber aceptado su amor, sabiendo que todo se basaba en una mentira? Desesperado, Caleb saltó la barandilla. Se oyó un golpe sordo espantoso y una telaraña carmesí se extendió sobre el pavimento. Esa fue la escena que encontraron el señor y la señora Vance al regresar a casa. Gracias a la intervención de sus padres, Caleb fue trasladado de urgencia al hospital y los planes de Chloe de un divorcio rápido quedaron en suspenso. Por mucho que lo detestaran, ahora era su yerno. El escándalo de la boda ya había sido suficientemente humillante. Un divorcio tan pronto destruiría por completo la reputación de la familia. Por orden de sus padres, Chloe se vio obligada a permanecer al lado de Caleb. En parte, era para controlar su frágil estado emocional, pero sobre todo para castigarla por su terquedad. Por mucho que lo odiara, Chloe no tuvo más remedio que obedecer a sus padres y permanecer junto a la cama de hospital de Caleb día y noche. Estaba físicamente en el hospital, pero en su mente, estaba en Colorado. Por las últimas publicaciones de Sofía en Twitter, sabía a dónde habíamos ido. Senderismo, turismo, un grupo de amigos pasándolo en grande.
Era una escena hermosa y feliz, que debería haberla incluido. Pero ahora, todo estaba arruinado. Con nuevas lesiones sobre las ya existentes, Caleb permaneció inconsciente durante 2 días. Cuando por fin despertó, lo primero que vio fue a Chloe, sentada junto a su cama, con el rostro inexpresivo. Esbozó una leve sonrisa. Chloe, ¿has estado aquí todo este tiempo? Tienes los ojos rojos. Estaba perdido en su propia fantasía, ignorando por completo la tormenta que se avecinaba en sus ojos. Durante sus 2 días en coma, Caleb no había estado completamente inconsciente. Aún podía oír los tenues sonidos de las voces furiosas del señor y la señora Vance. No entendía las palabras, pero confiaba en que, llegado el momento, le apoyarían. Al fin y al cabo, había una vida en juego. Me pondré bien pronto, dijo, y luego podremos irnos a casa juntos. Chloe no dijo nada, lo que Caleb interpretó como un acuerdo tácito para seguir adelante. Al fin y al cabo, ya estaba casado y, por lo que parecía, felizmente casado. En ese caso, ¿de qué le serviría a Chloe suspirar por mí? Solo podía observar desde la distancia. Caleb se incorporó con dificultad, abrazando a Chloe por la cintura. Chloe, murmuró, quédate conmigo. Te daré todo mi amor. Pero lo que no esperaba era que Chloe lo empujara violentamente. Ya le pedí a mi asistente que preparara los papeles del divorcio. No te preocupes, no se hará público y la familia Vance te ofrecerá un acuerdo. Podemos separarnos amistosamente. Con cada palabra que decía Chloe, el color del rostro de Caleb se desvanecía aún más. Para cuando terminó, sus labios estaban completamente pálidos. Chloe, Caleb bajó la cabeza con voz temblorosa. ¿No fuimos felices en nuestra última vida? ¿Por qué cambiaste cuando tuvimos una segunda oportunidad? Chloe se quedó paralizada un segundo, y luego comprendió. Él también recordaba su vida pasada. No sabía cómo, y no le importaba. A estas alturas, ya no quedaba nada que ocultar. Chloe decidió dejarlo todo sobre la mesa. Es precisamente porque fuimos felices en nuestra vida anterior que tu traición es mucho peor ahora que sé la verdad. Si no hubieras mentido, nunca me habría alejado de Ethan. Si no fuera por ti, Ethan y yo habríamos envejecido juntos, felices por el resto de nuestras vidas. Tras su caída, Caleb recordó inesperadamente todo de su vida pasada. Ese mundo había sido tan perfecto para él. La mujer que amé y perdí cayó en sus brazos. Chloe lo había apreciado durante 10 años. Incluso se casaron por segunda vez. Una vida dulce y feliz. En esta vida, sin mí, él era su legítimo esposo. ¿Cómo iba a aceptar que lo abandonaran? Armado con los recuerdos de su pasado, Caleb sabía que ella no era del todo inmune a él. Se abalanzó sobre ella de nuevo. Chloe, ¿no ves lo que sientes? No amas a Ethan. Te encanta la idea del hombre que te salvó del incendio. Esa persona podría haber sido yo. Pudo haber sido cualquiera. ¿No éramos felices juntos? Busca en tu corazón y dime que no sentiste nada real por mí. Chloe lo apartó sin dudarlo un segundo. Lo hice una vez, pero ya no. Continuó con voz fría y clara. Caleb, de verdad te amé. Lastimé a Ethan y lo dejé todo para estar contigo. ¿Y cómo me lo pagaste? Con mentiras tras mentiras. Incluso el día que nos conocimos fue una trampa cuidadosamente construida. ¿Ascender en la sociedad? ¿Hay algo que no harías? Cuanto más enumeraba sus pecados, más no podía dejar de pensar en mí. Mi amor por ella siempre había sido genuino, incondicional. En retrospectiva, la señora Davis había tenido razón desde el principio. Había sido ciega, confiando tontamente en un villano y llevándose por este camino desastroso. Al pensar en mí, una suave y triste sonrisa se dibujó en los labios de Chloe. Te quise, pero quiero más a Ethan. Al oír esto, Caleb, que se había hecho la víctima, soltó de repente una risa áspera y burlona, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Si no me amas, dilo. ¿Por qué inventas estas excusas patéticas para justificarte? Eres tan hipócrita, tan egoísta. Caleb apretó los puños, perdiendo toda pretensión de dulzura. Chloe, deja de fingir que eres una santa. Te mentí, sí.
Pero además del incendio, ¿no fuiste mi cómplice voluntario en todo lo demás? Si no estuvieras tan desesperado y solo, ¿habría tenido alguna oportunidad? Decir que amas más a Ethan solo significa que deseas lo que no puedes tener. Lo dejaste todo por mí. ¿Cómo puedes decir eso con la cara seria? Sus palabras dieron en el blanco. El rostro de Chloe palideció. Caleb, ¿de qué hablas? Se le marcaban las venas en los brazos y sentía un palpitar. Por una fracción de segundo, no pudo mirarlo a los ojos, apagados y vacíos. Caleb la miró fijamente, con una mirada firme mientras la de ella vacilaba. ¿Qué? ¿Toqué la fibra sensible? Chloe, tú sabes mejor que nadie si miento o no. Aunque le costara admitirlo, Chloe sabía que tenía razón. Había sacado a la luz pública todas sus partes feas y ocultas. En su última vida, después de que ella se fugara con él, tuvieron una breve y feliz etapa. Pero Chloe también había perdido su fortuna y su estatus. La pobreza te agobia, y esa dulzura inicial se había visto erosionada hacía tiempo por las duras realidades de su vida. Había pensado en regresar, pero conocía el temperamento de su padre. Nunca la perdonaría por el escándalo que había causado. Para sobrevivir, Chloe había trabajado en todo tipo de trabajos imaginables. La vida era dura, pero el cariño de Caleb la hacía soportable. Hasta que, 10 años después, me encontró en la calle. Estaba allí de vacaciones. No estaba solo. Había una mujer a mi lado. Él iba bien vestido, ella elegante y encantadora. Juntos, bajo la luz del sol, parecían una pareja perfecta. Hasta el día de hoy, Chloe no ha podido describir con precisión la sensación de ese momento. Una amarga mezcla de emoción y resentimiento. Cuanto más tiempo pasaba lejos de mí, más me extrañaba. Cuando más tarde descubrió que nunca me había vuelto a casar, lloró. Realmente no podía olvidarla, pensó. Eran novios de la infancia, inseparables. Un amor profundo con un destino superficial. Chloe me había deseado sinceramente que fuera feliz con otra persona. Pero verlo con sus propios ojos era insoportable. El accidente ocurrió tan rápido. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ella ya me había empujado, recibiendo el impacto ella misma. Yacía en un charco de sangre, moribunda, pero aún desafiante. Ethan, sé que no debía haberte engañado, pero Caleb y yo estamos enamorados de verdad. Si tienes otra oportunidad, por favor, no me vuelvas a elegir. Si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, me habría abrazado y me habría dicho cuánto me extrañaba, en lugar de alejarme por orgullo. Cuando se dio cuenta de que había renacido, Chloe estaba extasiada. Quería encontrarme, pero no podía dejar de pensar en la mujer que había visto a mi lado. Para lidiar con esos celos, había consentido a Caleb una y otra vez. Era como si verme sufrir fuera lo único que le permitía respirar. Pero nunca imaginó cómo un paso en falso la llevaría a muchos más. Sus mentiras la hicieron odiar a Caleb. Su orgullo la hizo perderme. Desgarrada por dos tipos de dolor, Chloe evitó la mirada de Caleb y salió furiosa. Una semana después, cuando Caleb recibió el alta hospitalaria, Chloe le entregó los papeles del divorcio. Caleb, aún débil por las heridas, sin medicación y apenas comiendo, se desmayó por la conmoción. Pensó que su patético estado podría despertar en ella un poco de compasión. Pero olvidó que cuando alguien deja de amarte, puedes morir a sus pies y no sentiría nada. Tras varios intentos fallidos de manipulación, Caleb finalmente graznó: firmaré. En cuanto lo dijo, una criada fue a avisar a Chloe, quien apareció casi al instante con su abogado, como si hubiera estado esperando justo afuera de la puerta. Al abrirse la puerta, Caleb usó sus últimas fuerzas para empujar al arquitecto de su ruina al suelo. El ataque fue repentino e inesperado. Al ver a Chloe en el suelo, convulsionando, los labios de Caleb se curvaron en la primera sonrisa sincera que había tenido en días. La farsa terminó con Chloe en una ambulancia y Caleb en un coche patrulla. Cuando Chloe volvió a abrir los ojos, habían pasado 2 días más. Tenía la cabeza vendada y le palpitaba con un dolor desgarrador. La enfermera, aliviada, le cambió el vendaje. Señorita Vance, por fin ha despertado. Voy a buscar al médico. Mientras la enfermera salía apresuradamente,
Chloe se movió y se dio cuenta de que tenía la pierna izquierda enyesada. Su asistente llegó para informar, pero ella lo ignoró, agarrándolo de la manga con desesperación. ¿Ya se fue Ethan? Según mis cálculos, mi visa de residencia permanente para Alemania debería haber llegado. Mientras estaba inconsciente, Chloe tuvo el mismo sueño una y otra vez. Era nuestra boda. Yo estaba de smoking, sonriendo radiante. Nuestros amigos y familiares nos rodearon, y sus aplausos resonaron en sus oídos. Entre el coro de felicitaciones, Chloe caminó con paso firme y decidido hacia su novio. Pero al instante siguiente, se dio cuenta, con una sacudida de horror, de que con cada paso que ella daba hacia adelante, yo retrocedía. La distancia entre nosotros creció hasta que desaparecí por completo. En un momento como este, un sueño así no podía ser un buen augurio. Su asistente no tuvo que decir ni una palabra. Su silencio fue respuesta suficiente. Señorita Vance, sobre los informes trimestrales de este mes. Señora, el médico dijo que no puede levantarse de la cama. Al enterarse de que me iba, Chloe ignoró todo lo demás y arrastró su pierna rota hasta mi casa. Se quedó en la puerta, observándonos a Blair y a mí juntas, tan tranquilas y naturales, y un dolor intenso le recorrió el pecho. Ese lugar a mi lado una vez había sido suyo. Si no hubiera cometido tantos errores, ¿cómo habría podido Blair colarse? Cuanto más pensaba, más se enojaba. Se abalanzó hacia adelante, queriendo destrozarnos, olvidándose de su pierna herida. Se desplomó en el suelo hecha un lío patético. El golpe sordo de su caída nos llamó la atención de inmediato. Al ver quién era, Blair estalló de rabia, con los puños apretados. Chloe, tienes el descaro de aparecer por aquí. Mientras reunía pruebas contra Caleb, Blair se dio cuenta de cuánto había sufrido en los 2 meses que estuvo ausente. Intenté decirle que todo era cosa del pasado, pero Blair no podía olvidarlo. No era de las que perdonan y olvidan. Quería venganza. Los ojos de Blair estaban inyectados en sangre mientras levantaba a Chloe por el cuello. Chloe, ¿cómo pudiste? Si algo le había pasado a Ethan, ¿cuántas vidas se necesitarían para pagarlo? Chloe no se defendió. Simplemente dejó que Blair desahogara su furia. Era una deuda que tenía conmigo y ahora la estaba pagando. La voz de Chloe era un susurro ronco. Blair, ¿podrías devolverme a Ethan? Justo cuando el puño de Blair estaba a punto de volar de nuevo, le dije que entrara. Después de prometerle, una y otra vez, que estaría bien, la mujer furiosa retrocedió a regañadientes. Ethan, sabía que no soportarías verme sufrir. Chloe estaba hecha un desastre, con la cara hinchada. Ethan, me divorcié de Caleb. Ya soy libre. Deberías divorciarte de Blair. Así podremos estar juntos. Ethan, sé que cometí muchos errores, pero por favor, dame una oportunidad más. Cambiaré, lo prometo. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Solo confía en mí una vez más. Luchó por acercarse, pero retrocedí un paso, fuera de su alcance. Cuando levantó la vista, me miró a los ojos y solo vio una fría indiferencia. Era una frialdad que nunca antes había visto en mí. Incluso después de todo lo que había hecho, nunca me había visto mirarla como a un completo desconocido. Cuando por fin hablé, mi voz era más fría que el hielo. Chloe, me decepcionaste mucho. Por terrible que fuera Caleb, era tu esposo. Si lo hubieras amado fielmente, quizá incluso te habría respetado por ello. Me lastimaste por él, y ahora lo lastimas por mí. ¿Es esto una especie de juego para ti? Chloe se apresuró a explicar. No, Ethan, no es un juego. Eres el único a quien he amado. Fue Caleb. Me mintió. Me llevó por mal camino. No digas que me quieres. Admítelo, Chloe. Eres egoísta y mezquina. En ese corazón tuyo no hay espacio para nadie más que para ti. Chloe me miró con incredulidad. Así como no había podido discutir con Caleb, ahora no podía discutir conmigo. ¿Por qué los 2 hombres de su vida habían cambiado tan radicalmente en tan solo unos meses? Se habían convertido en desconocidos irreconocibles y aterradores. Solo podía negar con la cabeza. Intentando convencerse a sí misma tanto como a mí. No, Ethan,
Tienes que creerme. Siempre has sido tú. Sus palabras sonaban como si intentara convencerse a sí misma tanto como a mí. Mirándola ahora, tan patética y rota, no podía recordar por qué la había amado. ¿Qué clase de persona podría destruir por completo un amor que una vez lo fue todo, convirtiéndolo en nada más que asco? Ethan, no puedes dejarme, sollozó. Ya perdí a Caleb. No puedo perderte también. Ignorando sus súplicas, llamé a la señora Vance. Luego tomé la mano de Blair y nos marchamos. Mi visa de residencia permanente para Alemania había sido aprobada. Nuestro vuelo salía a las 9 de la mañana siguiente. El sol saldría en un nuevo día, y con él, el comienzo de nuestra nueva vida.